pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. ¡Sebastián! Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 qué risa que me da. Tu casa van a quemar, mataste a Norma Plan. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Yo ya lo dije, un peso es un dólar, Pablito Lescano. Patacón de la Choleco, la vida que te parió. Devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba. Muy buenas noches a todos, y no decimos a todas porque el todos ya nos incluye a todos. Volvamos a hablar correctamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan por José Lon Suárez, San Martín, Ballester, Chilaver. Le deseamos muy buenas noches. Hoy tenemos un programa espectacular para todos ustedes. Exactamente. Hoy empecé diferente, hoy ya no entré saludando al pueblo de José Lon Suárez, que lo voy a hacer ahora. Saludos al pueblo de José Lon Suárez, a la ciudad de San Martín, a nuestra provincia de Buenos Aires, provincia de patriotas, ¿no? Que supo clavar un mojón en lo que fue la construcción de esta patria que ha quedado trunca. Así que, pero bueno, hoy, como decís, sí, tenemos una entrevista a un miembro, digamos, de la CENEA, que ahora en breve nos estaremos comunicando con él. ¿Y qué es la CENEA? La CENEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, este organismo fue fundado en 1950, ¿sí? Bueno, obviamente por el gobierno de Juan Domingo Perón, que se caracterizó por establecer y por desarrollar todo lo que tenía que ver con la ciencia y la técnica, y establecer, decía, instituciones para esos fines, pero instituciones que articulaban desde el Estado el conocimiento, ¿sí? O sea, los recursos humanos, intelectuales, todo eso que supo generar el Estado. Insisto en esto, porque esto no lo generó el sector privado, esto lo generó el Estado a través de las universidades públicas, que es de donde salieron, ¿no? Nuestros científicos valorados en todo el mundo. Entonces, esto siempre es bueno remarcarlo, porque a veces la gente cree que las cosas que tienen valor real para una nación, son consecuencia de la ausencia del Estado y de la libertad del privado para poder emprender, ¿verdad? Emprender aquello que puede servirle a la sociedad y que la misma lo obtendría a través del mercado, ¿no? Este es un poco el discurso liberal, esa idea de que, bueno, a ver, el emprendedor hay que dejarlo libre, no hay que pisarle la cabeza, no hay que asfixiarlo, ¿no? Esta idea del Estado como un monstruo que asfixia al pobrecito que quiere realmente desarrollar algo, un producto, un bien, y no se lo permite. Bueno, esto es totalmente falso, ¿verdad? O sea, esto es totalmente falso, y no porque lo digamos nosotros, no porque lo diga el movimiento Nueva República en esta radio, ¿verdad? Sino justamente porque así lo indica la historia. Entonces, volvemos a repetir algo que hace ya unos meses
en alguna que otra emisión hemos dicho que en realidad la construcción de las naciones, de las potencias, tuvo justamente como motor a los estados de esas naciones. Entonces, cuando uno pasa revista cómo se hizo grande Inglaterra y cómo pasó de ser un exportador de lana de oveja cruda, o sea, ni siquiera procesada, trabajada, a ser la factoría mundial, ¿no? Por excelencia, sobre todo a partir del siglo XVIII, bueno, ni hablar en el siglo XIX, donde ya se instala como potencia mundial, uno empieza a comprender, primero, que hubo decisiones políticas, desde, en este caso, la corona británica, o sea, desde el Estado de Inglaterra, que articularon los medios, ¿sí?, para poder establecer un proceso de industrialización. Y esto pasó en Inglaterra, esto pasó en Alemania, esto pasó en Estados Unidos, esto pasó en Japón, en China, ¿no? Todos aquellos, los países nórdicos, todos aquellos países que por ahí nuestra casta política nos venden como serios, pero claro, nos venden como serios haciendo un corte en la historia, Lucas. O sea, niegan todo el proceso que llevó, ¿sí?, a que fuesen potencia en algún momento. Y ahí está la trampa. Entonces, esto es importante y vamos a señalarlo cada vez que podamos porque corre un poco el velo, corre un poco, ¿no?, ese discurso falaz y mentiroso, insisto, que abreva en esta idea que el privado, si se lo deja libre, genera riqueza y esa riqueza le llega a la mayoría, ¿no? Por la lógica del derrame de la copa, bueno, esa metáfora nefasta que bueno, ha sido refutada, ¿no?, por la historia, ¿no? Más allá de la intelectualidad, más allá de los debates intelectuales, políticos, la historia ha dado por tierra con esa gran mentira. Entonces, bueno, decíamos que la Comisión Nacional de Energía Atómica se inscribe dentro de ese grupo de instituciones que permitieron un desarrollo industrial, pero también geopolítico de nuestra nación, porque nuestra nación pasó a ocupar un lugar, ¿sí?, en el Concierto Internacional de Naciones, y eso no es poca cosa. O sea, para un país sudamericano, subdesarrollado, en un contexto de Guerra Fría, ¿verdad?, donde en realidad el poder estaba de alguna manera polarizado entre el bloque socialista soviético, mal llamado comunista, pero bueno, el bloque estalinista y el bloque occidental capitalista promercado, bueno, uno capitaneado por la Unión Soviética y el otro por Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso a nosotros nos interesa entender primero qué pasaba en ese momento. Qué pasaba en ese momento, cuál era el contexto político, económico, social, cultural de los pueblos en ambos bloques, qué nivel de influencia tenía el bloque oriental, ¿sí?, sobre el bloque occidental y a la inversa, ¿no?, el bloque occidental sobre el bloque oriental. O sea que, y bueno, y justamente entender qué fue o qué fueron los países no alineados, qué fue esa tercera posición que el teniente general Juan Domingo Perón rescata como concepto y la eleva a una categoría filosófica. O sea, la tercera posición, cuando uno habla de tercera posición, mi estimado, no se refiere a una vía en el medio, ¿no?, a la ancha avenida del medio, como decía algún sanatero hoy devenido, ¿no?, en presidente de la Cámara Legislativa, pero nos referimos a Massa, ¿no? No se refiere, bueno, está a la izquierda, está a la derecha, yo voy por el medio. No, de ninguna manera. El concepto de tercera posición es un concepto mucho más elevado, es un concepto filosófico, justamente, por eso es metapolítico, o sea, está más allá de la política, y tiene que ver con un determinado tipo de concepción del mundo y de las cosas, ¿no?, en el cual existe una causa primera y una causa última, o sea, hay un sentido de trascendencia. Y esto da por tierra con toda la corriente, digamos, materialista que llevó al establecimiento de los países alineados con Estados Unidos, ¿sí?,
el bloque occidental, y a los países alineados con la Unión Soviética, el bloque oriental. Ambos sectores en ese momento respondían a una determinada lógica inscripta en el tiempo. Digamos, el tema del tiempo no es una cuestión menor. El tiempo determinado por los hombres y la voluntad de los hombres. En cambio, la tercera posición adhiere, ¿sí?, al tiempo determinado por Dios. Y esto, que puede sonar una cosa rara, no lo es, justamente. Porque el tiempo determinado por Dios marca otro ritmo y marca otro sentido a la vida, ¿sí? Ya la vida no sería la reproducción de la vida material y la acumulación de riquezas como un fin en sí mismo, sino que la vida sería transitar, ¿sí?, el estadio físico de la misma, pero siempre en función de la vida eterna, o sea, siempre en función de la espiritualidad. Y eso se da mediante el entendimiento, a través del entendimiento, por una conexión con lo divino, en este caso con Dios, ¿no? El Dios cristiano al cual Perón menciona en todos sus, sobre todo en Comunidad Organizada, pero digo, en ese libro pasa revista a todo lo que es el proceso, la cosmovisión en la antigüedad, ¿verdad? Entonces habla de los griegos, te habla de Aristóteles, de Platón, cómo concebían la construcción del Estado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la CNA? Tiene todo que ver. Porque justamente la CNA pasa a ser una corporación del Estado. Una corporación del Estado, de ese Estado de tercera posición, que arbitra los medios para que las personas, no los individuos, que se hayan organizados dentro del mismo y por el mismo, adquieran este concepto, esta noción de trascendencia, y su vida la transiten, ¿sí?, organizando la materialidad como un medio y no como un fin. Entonces, por eso es que se empiezan a garantizar mediante las leyes todos los derechos laborales, sindicales, sociales, derecho a la vivienda, derecho a la niñez, derecho a la vejez. Esto pasa a estar en la Constitución, o sea, pasa a estar directamente como una prerrogativa, ¿sí?, en la Carta Magna de 1949. Entonces digo, es importante hacer esta pequeña introducción para poder comprender qué significa en toda su magnitud la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahora hay algunas novedades, porque yo no sé si vos querés planteárnoslo. Lucas, tenías algo al respecto. Esto continúa acá, empieza acá. Habías preparado algo sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que te paso la posta. Sí, lo que habíamos charlado en la semana, Marquitos, sobre la CNEA, que es una instalación multipropósito, que tendrá un impacto estratégico casi al asegurar el autoabastecimiento de los radioisótopos para uso médico, un poco también la consolidación, las capacidades en nuestro país, la industria nuclear. Claro, este es el reactor, Sí. que aprobó el Senado, digo, para meterlo con la CNEA, o sea, el Senado acaba de aprobar, ¿no?, la construcción del reactor, ¿verdad? Totalmente. Entonces se va a dedicar a esto que vos estás señalando, que es muy importante que lo desarrolles. Perfecto. La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Senadores declaró de interés el proyecto Diseño de Construcción y Montaje del Reactor Nuclear Multipropósito RA10, que la Comisión Nacional de Energía Atómica construye en el Centro Atómico de Ezeiza. La iniciativa fue impulsada por el senador Claudio Doñate y considerada que el proyecto de la CNA tendrá un impacto estratégico al asegurar el autoabastecimiento de los radioisótopos para uso médico, consolidar las capacidades de nuestro país en la industria nuclear y convencional, el abrir un nuevo horizonte en el desarrollo de proyectos de ciencias y técnicas. La CNA trabaja junto a diferentes empresas. Una de ellas, ¿sí, Marcos? No, te estaba escuchando atentamente. Trabaja conjunto de empresas Río Negrina, que es la INVAP, en la construcción de esta nueva instalación de 30 megavoltios, integrando y desarrollando capacidades nacionales en distintas áreas específicas. De hecho, las etapas de diseño,
la construcción, el montaje, llevan trabajando con un aporte de más del 90% de empresas e instituciones locales. Hago énfasis con esto, locales, de tecnología y servicios asociados. Este proyecto tiene como antecedente el arranque en los 70, con 70 años de experiencia en el rubro, en la actividad nuclear. Los siete reactores de investigación construidos en Argentina y los 5 reactores exportados, porque también hacemos eso, preparamos para afuera. No solamente nos quedamos trabajando acá en todo el momento, en querer mejorar, sino que también tenemos la calidad de trabajo, la experiencia autosuficiente para sacarlo afuera, cosas que no quieren que hagamos, pero también lo hacemos. Bueno, perfecto. Perfecto esta pequeña introducción que preparaste. Muy bien, Luquitas. Y bueno, resta decir que para cumplir estos objetivos, el RA10 funcionará articuladamente con la planta de producción de radioisótopos por fisión PPRF, el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, LHN, la planta industrial de elementos combustibles para reactores de investigación, PIECRI, y el Laboratorio de Ensayo de Materiales Irradiados, LEMI. 7 décadas al servicio del país desde su creación, la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha sido el organismo público de referencia del desarrollo nuclear en nuestro país y un actor destacado dentro del sistema de ciencia y técnica. El campo nuclear comenzó a desarrollarse en Argentina con la formación de profesionales en las ciencias y tecnologías asociadas. Luego se crearon laboratorios y se iniciaron actividades como la radioquímica, la metalurgia nuclear y la minería del uranio. Posteriormente se consolidaron las actividades para la construcción y operación de reactores de investigación y sus combustibles. La producción de radioisótopos y el empleo de las radiaciones ionizantes para diagnóstico y tratamiento médico, y se logró el acceso a la nucleoelectricidad, que implicó la construcción y operación de centrales de potencia y el dominio del ciclo de combustibles nuclear. El desarrollo tecnológico alcanzado y la altísima calificación de los profesionales de la CENEA le permiten en la actualidad llevar adelante 2 proyectos estratégicos: el CAREN 25, primera central nuclear de potencia íntegramente diseñada y construida en Argentina, y el RA10, el reactor argentino multipropósito, que se convertirá en un polo regional de producción de radioisótopos e investigación científica. Así que bueno, vamos a estar comunicándonos ya a la brevedad con Ángel Mauro. Él es delegado del sector de ATE, trabaja en la planta ECRI en el Centro Atómico Constituyentes. Así que vamos a estar conversando con él para que ponga un poco de luz, ¿sí?, entre tanta sombra que nos hacen vivir aquellos que a veces toman decisiones políticas equivocadas. Así que, bueno, ahí nos estaríamos comunicando con Ángel. ¿Quién mejor que uno de adentro para explicarnos cómo es el sistema, no? Tal cual, Lucas. Hola. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo te va? Acá desde Monurrep en la radio. Yo soy Marcos Esteban, acá estoy con Lucas. Te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo anda Marco? Buenas noches, audiencia. Muy bien acá, terminando de cursar hace un ratito y ya preparando todo para salir acá con ustedes. Bueno, excelente entonces. Bueno, estábamos ahí haciendo una breve introducción, un poquito accidentada por algún momento. Yo tengo una letra bastante ilegible, quiero comentarte. Le pasé acá a mi camarada, a mi compañero, sí, lo que habíamos preparado. Bueno, y pobre quiso leer y me miraba, ¿viste? Pero bueno, quiero que sepa la gente que no lo hago de maldad. Otra vez pasó lo mismo con otro compañero, con otro invitado. Tengo fea letra, muchachos, así que voy a ver si me tengo que comprar una impresora, Ángel, para poder escribirlo con la computadora, imprimirlo y que no haya estos problemas. Así que... Un poco de Calitecno, no te vendría mal. ¿Te acordás del Calitecno, viejo? Sí. Yo lo hice. La escuela técnica. Confieso que lo hice. Bueno, vamos a ir a los bifes, mi estimado. A ver, yo ahí un poco estuve hablando de la CENEA, algo estuve leyendo, estuvimos acá con Lucas tratando de entender algo que no nos cierra,
que es lo siguiente, o sea, ¿qué pasa? En general lo planteo esto, ¿no? ¿Qué pasa que de pronto uno se entera que hay organismos estatales, instituciones del Estado, que coayudan a la producción y al desarrollo de tecnología, ¿sí? En muchos casos la diseñan y en muchos casos directamente la construyen, ¿no? Y esto pasa a ser un valor, o sea, esto pasa a ser un producto de la Argentina genuino, ¿sí? De exportación, ¿no? Bueno, el caso de INVAP, poco lo que estábamos hablando recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no se pone, digamos, en pleno todo este potencial? ¿Qué nos pasa, ¿no? a la Argentina? O sea, ¿qué es? ¿Problemas de decisiones políticas? Esto es lo fundamental. Me gustaría empezar por acá. ¿Qué ves vos que trabajás adentro, digamos? Bien, bueno, si querés, podemos, para poner un marco general, no sé si toda la audiencia sabe lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, como para poner en un marco general. Y bueno, vamos de a poquito, si querés, aproximándonos a eso, ¿no? A lo que estamos hoy y qué pasa, que no se arranca, ¿no? Con esta punta de lanza tecnológica de la Argentina gaucha, que es la energía nuclear y que bueno, tiene más de 71 años, ¿no? Este es el 71 aniversario, que fue el lunes, porque la CONEA, la Comisión de Energía Atómica, fue creada el 31 de mayo de 1950, o sea, ayer sería el 71 aniversario, en decreto 10.936 del año 1950, que suscribe Juan Perón. En ese momento se había lanzado el proyecto Huemul a través del austríaco Richard, que era el que lo dirigía, un austríaco que se escapaba de la Alemania nazi, amigo de Kurt Tank, bueno, que le había vendido realmente un buzón a Perón en el contexto de que en esa época decía que se había logrado lo que era la fusión nuclear. Es algo que todavía está en estudio y no tiene una aplicación industrial formal, porque básicamente lo que se hace es formar un sol y controlar esas reacciones que tiene en el sol y de esa manera generar energía. Eso es algo que hoy en día está a nivel internacional en estudio, no hay ningún país que genere energía a través de eso, pero bueno, en virtud de ese fracaso es que se crea un grupo, una comisión revisora en la cual forma parte el doctor Balseiro, que hoy en día tiene un instituto con su nombre. Fue uno de los que le dijo a Perón que estos proyectos de la isla Huemul era un poco verso por parte de este austríaco, pero que sí había que fundar la actividad que entonces iba a tener mucha desarrollo en lo que era una importancia estratégica en lo que era tanto el siglo pasado como este siglo que se venía. Entonces, a partir de un fracaso que da origen a la Comisión Nacional de Energía Atómica y que es lo que permite que la Argentina tenga un desarrollo industrial nuclear que como el primero tanto en la región como que tiene un desarrollo de estas características que no existía en Argentina, como tampoco existía la industria naval antes de Astillero Río Santiago, como no existía la industria del acero antes de Somisa. Bueno, este es el contexto general en el que se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es un proyecto de liberación nacional donde se impulsa la autonomía tecnológica, ¿no? Que la Argentina que pueda tener estas capacidades. Entonces, en un principio, sus atribuciones y deberes fueron asignados por el estudio y el aprovechamiento de todos los aspectos referidos a la energía atómica, que mayormente en principio fue investigación, hoy en día es salud y electricidad. Entonces, para ello, la Comisión de Energía Atómica, como corporación integrada, lo que primero que tuve que hacer es desarrollar los trabajadores para la actividad, porque no había actividad nuclear, como mencionábamos, antes de la comisión. Entonces se tuvo que preparar a sus trabajadores, porque no había antecedentes nucleares en el país que no sean lo de la institución. Hubiera sido imposible sacar un anuncio en el diario y decir se necesitan técnicos e ingenieros nucleares, porque en ese momento no existía. Entonces,
está concebida como una corporación integrada que comenzó con la formación de profesionales en las ciencias y las tecnologías asociadas a esta industria, que son la física, la química, la metalurgia, y se fueron creando laboratorios que inician actividades en lo que es la radioquímica, la metalurgia nuclear y la minería de uranio. Ya en el 58 se consolidan las actividades para la construcción y operador del primer reactor de investigación que se puso a crítico en el hemisferio sur, que es el RA1, y a su vez se fabricaron los combustibles en el país para ese reactor en un periodo de 9 meses. Yo particularmente es el área en la que me desempeño, soy operario de control de calidad en una fábrica, la planta ECRI, que es una fábrica básicamente de combustibles para reactores de investigación y blancos de irradiación, que se utilizan en el empleo de las radiaciones ionizantes para el diagnóstico y tratamiento médico. Se irradian en el reactor y se obtienen radioisótopos que se usa para diagnóstico y tratamiento de cáncer. Más adelante eso se logró lo que es generar energía eléctrica, lo que se llama núcleo de electricidad. Sí. No, te estamos escuchando. Perdón, sentí que me interrumpiste. No, para nada, no, estamos... Cualquier cosa, pregúntame, yo voy largando así, pero como para poner en contexto. Claro, entonces, claro. El acceso a la energía eléctrica lo que implicó fue la construcción y operador de centrales nucleares de potencia, que hoy en día operan 3 en el país, que son Atucha 1, Embalse y Atucha 2, en orden cronológico de construcción. Se logró el dominio de lo que es el ciclo del combustible nuclear, que es desde la extracción del mineral hasta la fabricación del combustible y su puesta en el reactor, y la fabricación de agua pesada, que esto viene también de una decisión soberana que fue en su momento decidir por esta línea tecnológica de reactores de uranio natural por sobre la de agua liviana y uranio enriquecido, que es otro insumo estratégico, pero que tiene a su vez mayor dificultad tecnológica y a su vez también geopolítica, porque hay solamente 2 países en el mundo que producen este insumo, que es el agua pesada, que son la Argentina y la India. Después, todos los otros reactores la mayoría de los reactores en el mundo son de uranio natural, uranio enriquecido y agua liviana, que es lo que se desarrolló en su momento, pero hay una dificultad respecto a lo que es el acceso al uranio enriquecido, que estoy tratando de buscar un valor, así no te digo cualquier cosa. Si me das un segundito. Sí, cómo no. Bueno, pero en definitiva, digamos, se puso toda la maquinaria en funcionamiento, porque vos estabas señalando que justamente para poder llegar a este nivel de desarrollo, ¿sí?, que por ahí toma una forma ya física en el año 58, nos estabas explicando, claro, hubo, digamos, que preparar a esos profesionales, con lo cual está el Estado articulando, ¿no?, las distintas instituciones. Esto es interesante, ¿no?, para dejar en claro, las universidades. Estimo que la Universidad de Buenos Aires habrá jugado un rol, ¿no?, en ese contexto. Sí, se crean, como te decía, la CONEA crea en su momento sus propios institutos. Hoy en día tiene 3 institutos de formación, claro, que son el Instituto Sábato, el Instituto Balseiro y el Instituto Dan Benninson, claro, que es, como te digo, con el fin de tener profesionales que sean especialistas en esta área. Y claro, las 3 centrales actualmente las administra Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es un consorcio estatal en realidad, porque tiene participación de todo organismo público, y además tiene un complejo industrial estatal. O sea, también tenemos la capacidad industrial para dominar todo el ciclo de combustible, que la minería se dejó de hacer en la década del 90, se dejó de minar en pos de una importación como commodity, pero la realidad es que es un eslabón estratégico, porque es donde arranca, y bueno, en el marco de las desregulaciones y las privatizaciones y pérdida de autonomía, lo que se hizo fue también perder el primer eslabón, que es
la minería de uranio. Pero no es que la Argentina no tenga capacidad industrial para minar, sino que por cuestiones político-económicas es que hoy en día no se realiza la minería de uranio. Tampoco el enriquecimiento de uranio, hay una planta en Pilcanillao de enriquecimiento de uranio, pero a través de una tecnología que es un poco vieja y que no es tan eficiente energéticamente, con lo cual también sería necesario encarar un proyecto de enriquecimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después el complejo estatal, como te decía, también tiene la planta industrial de agua pesada, que es, de nuevo, esta planta que solamente es la planta industrial de agua pesada más grande del mundo y que produce el agua pesada más pura, que solamente hay otra en la India. Y bueno, solamente de este tipo de tecnología hay 11 centrales, es el 11% de las centrales en el mundo. Y la India y la Argentina son las que tienen la capacidad de autonomía de diseño desde el punto de vista también desde el agua pesada. Entonces, otra cosa que se hizo hace poco también en el grupo de sistemas digitales de la CONEA, que queda en Ezeiza, es la creación de un tomógrafo por emisión de positrones, que es el PET. No sé si lo habrás visto, que salió muy publicitado en su momento. Hoy, paradójicamente, el grupo ese quedó vacío, no se pudo homologar, pero para que vean de nuevo las capacidades que sí se tiene como organismo, como Estado en general, debe poder tener un desarrollo de un tomógrafo de altísimo nivel, que prácticamente hay 4 países, 5 países que proveen este tipo de tomógrafos. Y bueno, y en el marco internacional, Estados Unidos, a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pretende controlar la producción de uranio natural, de uranio mundial, mediante la adición al protocolo de Tratado de No Proliferación Nuclear. Que esto es la supresión de todo el proyecto que implica enriquecer uranio, inclusive en concentraciones por debajo del 20%. Por eso es lo que se decidió en su momento mantener la tecnología de uranio natural y agua pesada, porque era la que nos iba a asegurar autonomía, porque la tecnología de enriquecer, los países dominantes no permiten que tengan desarrollo porque es material de uso bélico, entonces no dejan que por fuera de los que ya lograban enriquecer en su momento, que son los Estados Unidos, Rusia, China, Francia. Ángel, te interrumpo un segundo. Sí. Ese tratado es el que desconoció Trump, ¿no? Hace un tiempo atrás. Yo sé que hubo una serie de problemas con respecto al Tratado de No Proliferación. Me parece que hubo hay unos, no sé si nos podés esclarecer. Yo recuerdo que había ruido. Y ¿no? La verdad que hubo una manifestación de Trump al respecto, no, pero conociéndolo y, a ver, la Agencia Internacional de Energía Atómica no es más que el fiscal internacional de Estados Unidos y los imperios, ¿no? Claro. Entonces, en ese marco lo escuché putear al FMI, a la OMS, claro. Sería... puntualmente respecto al Tratado de No Proliferación Nuclear no lo escuché, pero de nuevo es un organismo multilateral que básicamente es un instrumento de los países dominantes para que no se desarrollen no tengan autonomía las naciones. Imagínate que acá el límite que te dejan es enriquecer uranio. Entonces, si vos comprás, como quieren hacer ahora, por ejemplo, una central que lleve uranio enriquecido y la comprás llave en mano, vas a sí o sí tener una dependencia, no vas a poder ser independiente o autónomo en el abastecimiento de esa propia central. Respecto a esto, Ángel, acá mi compañero Lucas te quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Te hago una consulta. ¿Cómo está la situación de la CENEA hoy en relación a la coyuntura geopolítica? Bueno, hoy... la idea era llegar un poco más adelante, pero vamos a sintetizar. La CONEA nos adelantamos, ¿viste? Camino a ser vaciada. Estamos en una situación que es realmente catastrófica. El gobierno anterior, el anterior, había arreglado con el presidente y el vicepresidente que puso a gobernar la institución un no aumento de sueldo, a cambio de que no echen gente, pero tampoco hubo ingresos, y se mantuvieron algunos proyectos.
Eso fue los 4 años de Macri, en la cual tuvimos una pérdida brutal del poder adquisitivo y perdimos mucha gente y ciertos proyectos se desfinanciaron. Bueno, el gobierno que siguió asumió, que está gobernando actualmente, y siguen las mismas autoridades que encima están jubiladas. No tenemos nombramiento de autoridades, no hay una respuesta a los bajos salarios que hay. Desde marzo del año pasado, que se largó la pandemia, está trabajando muy poco personal, el resto está sálvese quien pueda. En los últimos 3 años se fueron más de 800 trabajadores y no hubo ingresos, y hace rato que no hay ingresos. Entonces, gente que se jubila o que se va, son líneas de trabajo que pierden, o los viejos que se jubilaron y no pueden trabajar, o los jóvenes que se fueron a otro trabajo, porque hoy en día un técnico ingresante está en los 40.000 pesos con los últimos aumentos que hubo, y un ingeniero ingresante no llega a los 50.000 pesos. Entonces, el vaciamiento se manifiesta de esa manera, ¿no? En gente que se va buscando otro trabajo, jubilado, no ingresos, y bueno, falta de una dirección de lo que es el plan nuclear argentino en sí mismo, ¿no? Como que lo dejaron stand-by de los 4 años, que ya veníamos muy mal, porque los 4 años de Macri, como te digo, fueron 4 años donde la institución se achicó, que ya venía achicándose, y te digo, está la cosa cada vez peor. Y bueno, y el tema de la pandemia, que además complica todo, porque no permite hacer asamblea de manera presencial, hace que los compañeros abandonen sus puestos de trabajo, no se pueda reunir a debatir, no se pueda manifestar la situación, que también por eso yo de muy buena gana, cuando vos me dijiste de salir, te dije que sí, porque es una realidad que nos está costando mucho salir a manifestar esto, que nosotros lo manifestamos así, como que estamos en resistencia, en camino al vaciamiento, básicamente por inacción, ¿no? Por eso, porque está la situación muy mal y nadie hace nada al respecto. Nosotros, desde mi sector, seguimos con el trabajo esencial, funcionando el reactor de Seiza, manteniendo lo abastecido de los blancos, porque el reactor se utiliza, como mencioné antes, para los radioisótopos que se usan para el diagnóstico y tratamiento de tratamientos oncológicos. Y eso, bueno, pandemia o no, siguió. Así que eso fue lo que a nosotros nos permitió mantener el trabajo, pero salvo el reactor, la planta de irradiación semi-industrial, nosotros, la planta de separación de radioisótopos, que es la planta de fisión, que son los que estamos asociados a una producción. El resto, salvo algún que otro sector con trabajo, la mayoría está sin ir, ¿viste? Como que la política un poco es, hacemos de cuenta que le pagamos, ustedes hacen de cuenta que trabajan, para la mayoría de los sectores, como te digo, salvo los sectores que tienen alguna relación directa con la producción, o que estén asociados a eso. Bueno, la situación está así, sin un nombramiento de autoridades, con las autoridades jubiladas, disfrutando de los beneficios que da gobernarla, pero sin gestionar política y dar dirección, digamos, a la institución. Entonces lo que pasa es eso, se mantiene un esquema que ya venía mal de antes. El marco regulatorio vigente es el de la década del 90, no hay una política de autofinanciamiento del plan nuclear, hay un esquema de consejo empresario, de empresas asociadas a la institución, que son todas sociedades anónimas, que también las usan para afanar, básicamente, porque eso tendría que, como vos lo comentaste antes, donde la CONEA hace toda la inversión con un renglón del presupuesto en desarrollar una tecnología, generar un radioisótopo, lo que fuere, y después se la transfiere a alguna empresa privada, a algún socio anónimo, que usufructo a las millonarias ganancias que deja esta actividad, que es realmente muy rentable. Entonces, de esta manera, obviamente que la institución se va a achicar y empobrecer cada vez más, porque el presupuesto, hay un montón de parásitos que te comen ese presupuesto, que tendría que estar destinado a la propia actividad, en vez de ir a llenar las ganancias de un grupo empresario anónimo, ¿no? Eso se ve muy claro con UAR, que la combustible nuclear
argentina, esa es una empresa hija de la CONEA, pero bueno, con el 70% de las acciones le pertenece a Pérez Companc, y bueno, la CONEA hizo los primeros 200 combustibles para Tucha 1, se hicieron en el centro atómico en una planta piloto, y una vez que está aprobado, estandarizado el proceso, se le transfiere la tecnología al sector privado, que se garantiza un mercado de abastecimiento de 3 centrales nucleares, que son monopolios, porque no hay, salvo que salgas a comprar al exterior, pero a nivel interno es un monopolio, nadie más hace combustible de potencia. Y bueno, y la ganancia de esa millonaria se la queda con OAR, y la CONEA no solo que no la ve, sino que además le tiene que gestionar a través de sus depósitos de material radioactivo todo el rechazo que genera, y bueno, un montón de perjuicios que tiene este esquema regulatorio, que nosotros venimos tratando de poner, te digo, en agenda y disputarlo, porque no hay manera que se arranque de esta manera, ¿viste? Es como que empezás a empujar, pero tenés, no sé, 2.500 kilos atrás, ¿viste? Ángel. Esa es la situación un poco en la que estamos. La CONEA hoy está desjerarquizada durante el macrismo. Para completar un poco la idea, la CONEA, esto dependió hasta el año 94 directamente de Presidencia de la Nación, porque eso le daba un estatus y una jerarquía acorde a el rol estratégico y del director del plan nuclear, del centro del plan nuclear que tiene que tener. Desde ahí cambió varias veces eso, con el kirchnerismo estuvo en el Ministerio de Planificación, después del gobierno de Macri, crearon una subsecretaría de energía nuclear, la dirigía un sociólogo, que era Julián Gadano, pero la idea de esta, la política de esta igual fue de jerarquizar a la institución y correrla de las negociaciones por la otra, por la próxima central, a través de la subsecretaría, puenteando a la CONEA, que era muy crítica respecto de esta compra llave en mano a la central china que se estaba haciendo, ¿no? Y bueno, ahora actualmente depende del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Energía dentro del Ministerio de Economía. Por eso una de las cosas que nosotros impulsamos es que vuelva a depender de la Presidencia de la Nación, porque eso le va a dar la jerarquía que tiene que tener para ocuparse de lo que se tiene que ocupar la energía nuclear en los próximos años, ¿no? Que tiene, eso ya también un poco excede a la institución, pero el tema de la energía nuclear en este siglo tiene un rol muy importante, ¿no? En lo que es la transición energética, la transformación de nuestra matriz productiva y esas cuestiones. La energía nuclear es un engranaje muy importante, sin tener al margen de todos los usos de investigación industrial y médico que tiene, ¿no? Sí. Lucas, vos le querías hacer una pregunta, Ángel, estabas haciéndole señales de humo. Sí, Ángel. Perdón. No, por favor. Pero la verdad que muy esclarecedor, porque no teníamos ni la más mínima idea de cómo estaba la situación dentro, ¿no? Por eso que te va a preguntar ahora Lucas también. En base a tu experiencia en estos tiempos en CENEA, ¿Cómo? Perdón, no. En base a tu experiencia en este tiempo en el CENEA, ¿vos ves que puede tener mercados a futuro? Porque nosotros estábamos viendo que estaban por realizar un reactor nuevo. ¿Me confirmás si es así o estamos equivocados? No, te cuento, eso era parte de lo que nosotros impulsamos como un programa de mínima para lograr un financiamiento interno. Es el RA10, que es un nuevo reactor, un reactor como el que, muy parecido al que se le exportó a Australia en su momento, el OPAL, un poco más grande en cuanto a potencia. Ese es un proyecto que comenzó su obra civil en el año 2015 y tenía un presupuesto inicial de $300 millones, y sería como el sucesor de alguna manera del RA3. Y eso
permitiría, el RA3 actualmente hace todo lo que es el abastecimiento del mercado interno de radioisótopos, pero también tiene un remanente de exportación. Y hay un mercado, el de los radioisótopos y el de los reactores de investigación, que es muy selecto, que hay pocos jugadores y que hay unos cuantos que se están yendo porque son reactores, lo que están hoy en operación, reactores viejos, que cuesta plata, como se dice, hacer las extensiones de vida útil, y muchos países lo van a dejar de usar, y el mercado de radioisótopos es algo que no se va a abandonar porque se usa, es como lo más avanzado en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de cáncer, pero sí va a haber cada vez menos oferentes, y ahí la Argentina es donde tendría que tener un rol, tiene actualmente un rol destacado en ese segmento, pero como te digo, con los sueldos tan bajos como están, la gente que se está yendo, el reactor está un 60% según la institución el año pasado con avance global terminado, y tendría una capacidad de abastecer el 20% del mercado mundial de radioisótopos. El reactor actual irradia a un promedio de 450 curie, que es lo que se mide, es la actividad. El radioisótopo puede ser molibdeno, tecnesio, samario, no sé, otros, pero se mide en actividad, que es en curie, y la irradiación son 450 por semana, contra los 2.900 curie que va a irradiar el RA10 por semana, con lo cual tenés una capacidad varias veces, 6-7 veces mayor a la actual, y eso sería realmente un financiamiento muy interesante para la propia actividad, que saldría desde la propia actividad y que podría tener a la CONEA como integrador de toda la cadena de valor, recuperando lo que es la minería de uranio, el refinamiento del uranio, el dióxido de uranio, la elaboración del combustible, lo blanco para irradiar, hacer el reactor, meterlo en el reactor, sacar el radioisótopo y vender directamente el radioisótopo, o sea, integrar toda la cadena de valor, que estaría realmente cerca, y bueno, eso sería una manera en la cual se podría financiar la actividad. También hay otros reactores, esos en cuanto a los radioisótopos y los reactores de investigación. Hay un reactencia, que es el CAREM, que es el primer diseño argentino integral de reactores, que es CAREM, Central Argentina de Reactores Modulares, que es ya sí para generar energía, no como la anterior, que es para la elaboración de la fabricación de radioisótopos, sino para la generación de electrodos, la generación de energía. Y ese está un poco más atrasado, porque la Argentina, su primera experiencia con los reactores de potencia, con los reactores de investigación, somos campeones del mundo, ya hacemos Ferrari, como dicen algunos, porque somos exportadores, tenemos reactores con el que se está haciendo ahora en Holanda en 5 continentes, pero reactores de potencia nacionales no tenemos, así que este es el primero, viene bastante atrasado, el tema de los sueldos está bastante más atrasado que el RA10, pero es realmente una posibilidad a futuro muy grande, que si se consolida ese proyecto, sí le podría brindar a la Argentina una entrada tanto de dólares como de energía barata y abundante para todo el país, porque es un nuevo concepto de reactores nucleares, que no es el gran reactor de potencia de 1000 megas, que tardás 10 años en construirlo y sale 7.000 millones de dólares, sino es una construcción modular, lo que permite bajar el tiempo de construcción y puesta en marcha de los 10 años más o menos que lleva una central vieja punta a punta a 4 años, inclusive en los módulos. Al ser modular vos podés ir fabricando, por lo general son centrales de 4 módulos, vos podés ir fabricando un módulo y prendiendo, fabricando otro módulo y vendiendo, con lo cual facilitaría también el financiamiento de este tipo de reactores, que el problema actualmente de la energía nuclear viene siendo, además de los residuos, la grande desembolso de guita y bueno, cómo tarda en ponerse en marcha, ¿no? Porque si bien es muy eficiente desde el punto de vista de la energía que produce, también esto que te digo, requiere inversiones muy grandes
y tarda bastante en ponerse a generar. Los reactores tipo Karen, que es el primero, fue el primero en su tipo de empezar a construirse. Hay varios otros modelos, otros países que están impulsando este tipo de modelos de reactores, y permitirían eso, de empezar a enchufar de a módulos, lo cual permitiría empezar a vender energía mucho tiempo antes y bueno, poder empezar a pagar el propio reactor, ¿no? Y poder vender energía mucho menor tiempo desde lo que se hace. Y además se pueden instalar en zonas aisladas, no requieren una fuente, un cauce de agua tan importante cerca, tiene otras ciertas ventajas respecto también a la seguridad, pero sí, es como vos decís, un diseño de vanguardia que espera que el planeta mismo invierta unos cuantos miles de millones de dólares en este siglo, que como te digo, por ahora hay algunos ladrillos puestos, pero la verdad que viene muy lento, y con la situación como está, si no se pega un volantazo, dudo que se termine, ¿viste? Ángel querido, escúchame, nos quedan 5 minutitos de programa y no quiero, digamos, dejar de hacerte la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que esto depende pura y exclusivamente de una decisión política, ¿no? Porque estamos hablando de una corporación estatal, ¿no? Con todo este potencial que vos estás desarrollando realmente con una pericia admirable, y toda la información que nos han brindado. Alguien del Ministerio de Economía, alguien del Ejecutivo, ¿se comunicó con ustedes, con los laburantes? Porque bueno, vos nos has mencionado que el directorio responde a intereses quizás hasta incluso de la oposición, que no fue recambiado, ¿no? Entonces, ¿alguien los llamó a ustedes, a los que están ahí en la palestra poniendo el pecho para llevar adelante algo que debería llevar adelante el poder político, en este caso el Ejecutivo, ¿no? ¿Alguien los llamó, se comunicó, se acercó a alguien? Y no, hay una realidad que ya hay, si bien hay trabajadores y sectores de tantos gremios que tienen como gobierno, hay una realidad que no estaríamos siendo escuchados. Si bien en base a todo este quilombo nosotros venimos impulsando un plan de lucha que incluyó un paro, a razón de ese paro se abrió una negociación con gestión pública, pero es meramente por el tema salarial, ¿se entiende? Porque acá que no es un tema menor, es Ángel. un plan nuclear. Ángel, no es un tema menor, ojo, porque los datos que vos nos diste, o sea, un salario de un laburante, un operario, de alguien que pone en funcionamiento, que forma parte de esta maquinaria, está en 40.000 pesos, y un ingeniero 50.000, la verdad, es una burla no solo a ustedes, es una burla a todos los argentinos, ¿no? Claro, sí, por eso yo de nuevo, muy agradecido con ustedes por el espacio y tratar de impulsar, nacionalizar este conflicto, porque como vos lo planteás, es un activo estratégico de todos los argentinos, que tenemos que luchar por jerarquizarlo y llevarlo también a su máximo esplendor, porque como siempre fue el orgullo de la punta de lanza tecnológica del país gaucho, ¿no? La industria nuclear argentina, ¿no? Nos valió un reconocimiento internacional, incluso llegamos a entrar en el G20 por nuestro manejo de uso pacífico de la energía nuclear, y sí, estamos esperando eso. Ahí la verdad que nos estamos moviendo, estamos impulsando, pero cuesta mucho, y bueno, se ve que el gobierno tiene otras prioridades y para nada tiene un plan nuclear. Eso sí que estará visto. La conducción, esto no sé si me lo podés contestar, no importa, si no lo haces voy a comprenderlo. La conducción de ATE, ¿banca a fondo? Digo esto por quizás la proximidad ideológica, ¿no?, que suelen tener por lo general este tipo de sindicatos con los gobiernos socialdemócratas, ¿no?, o centroizquierdistas y demás. O sea, y ¿banca yo a creo fondo esto? que en parte el problema viene porque hay una realidad que es que nos está costando mucho. Yo como delegado de base y delegado que converso también con otros sectores, pero que no formo parte de la dirección de la Junta Interna y de ATE, hay una realidad que se traba mucho el impulsar una lucha seria y nacionalizarla. Como que vemos cierto a eso me refiero. tapón ahí. Lo que hace
también llegar a una deducción que es las conversaciones que ellos tienen en su propio espacio, porque en definitiva son oficialistas, tanto la APECONEA, que es el gremio de profesionales de la Comisión de Energía Atómica, como ATE, la conducción, que hay ciertas agrupaciones que la conducen, son afines a este gobierno. Entonces hay una realidad que es que desde los sectores vemos también cierta traba hacia un interés genuino de los trabajadores, sino que se ve más bien ese intento por calmar un poco las aguas, embellecer la situación. Hay una realidad que nos pasaron a planta, a los que habíamos quedado precarizados, nos están pasando, yo todavía no pasé, pero en tandas grandes, 2.000 trabajadores, nos están pasando a planta. Eso sí fue un acuerdo que hizo este gobierno, pero te están pasando a plantas sin darte un mango, ¿me entiendes? Como que claro, no te dieron un mango, te están pasando a planta, y bueno, y con ese tipo de argumentos dicen, bueno, la cosa no está tan mal, miremos un poco alrededor, la pandemia, pero sí hay un sector de trabajadores, no te digo que por ahora somos mayoritarios, pero sí que nos estamos organizando de abajo para tratar de esto, ¿no? De saltar un poco el cerco mediático, y que a veces por alguna afinidad ideológica también está los gremios, cuesta que se pongan al frente del conflicto, ¿no? Pero bueno, es como todo, desde las bases traccionar hacia eso, ¿no? Porque si bien la mayoría de las direcciones no van a hacer lo que nosotros queremos, lo importante es nosotros hacer lo que tenemos que hacer para que a los dirigentes no les quede otra que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Así que bueno, en esa idea de armar mayor participación, de difundir más, está todo en ese sentido, ¿no? De lograr que lo que se tiene que hacer, que tienen responsabilidad, de las cumpla, y que bueno, y que los trabajadores podamos tener condiciones mínimas de dignidad y de salario acorde a la jerarquía que tiene que tener una actividad como es la nuclear, tan importante en este siglo, ¿no? Que en definitiva, Ángel, son los que ponen, ¿no?, en funcionamiento la maquinaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como decía el general Perón, tal cual. Los que trabajan, ¿no? La única clase de personas. Tal cual, el reaseguro de este activo estratégico somos los trabajadores, y por acción o omisión estamos... Por eso nosotros siempre decimos, disculpame Ángel, pero siempre decimos que hay que bancar la lucha de los laburantes, porque esa lucha no solo encarna un reclamo corporativo, ¿no?, parcial, reivindicativo, que es fidedigno, y vaya, si hay que bancarlo, sino que además encarna, digamos, un reclamo más en este caso, que es estratégico, geopolítico, de proyección internacional. Entonces, para ir cerrando, Ángel, porque acá me están haciendo señas que tenemos que entregar el lugar. Sí. Para ir cerrando, Ángel, decile a la gente lo que vos sientas, lo que vos quieras. Hoy nos despedimos con tus palabras. La verdad que hasta ahora nos has dado una cátedra al respecto. Estamos acá admirados. Hemos comprendido aspectos de la CNA que desconocíamos, que no están tampoco puestos en valor, digamos, en términos, ¿no?, en las redes sociales. O sea, hay poca información de esto que vos nos acabas de decir. Así que bueno, viejo, cerrá vos el programa y nada, decí lo que sientas, lo que quieras. Bueno, yo en principio agradecimiento por el espacio, como les digo, la verdad que tanto la Corea como el tema en sí, como un tótem sagrado, ¿viste?, del que cuesta hacerlo popular, ¿no?, que el mismo pueblo pueda opinar y participar. Yo creo que eso, ¿no?, tratar de sacar ese mito como para que todo el pueblo vea que esto es un bien estratégico, y bueno, y que además es lo que nos corresponde, porque el trabajo que nosotros necesitamos no va a venir con mayores exportaciones ni mayor inversión extranjera directa, sino va a venir cuando el Estado se ponga los pantalones y sea el que dirija la economía, y bueno, desde adentro como trabajador yo le digo que esas capacidades están más que sobradas. Simplemente hay que desparasitar el perro, digamos, que está lleno de parásitos que parasitan tanto la partida presupuestaria como su facturación, y bueno, y espero estar convocándolo pronto para alguna acción en defensa de la institución, que vamos a estar
desde ya seguramente trabajando, porque, como les digo, el horizonte está mal, el camino actual es el del vaciamiento, y bueno, no nos vamos a quedar callados ante esa situación, así que convocarlo a eso y bueno, cuando tengamos alguna acción, también en esperarlo a que se sumen a defender este patrimonio que es de todos los argentinos. Así que bueno, muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Querido Ángel, quiero que sepa que desde MonuRep contás con nosotros, con los militantes, seamos muchos, seamos pocos, contás con la voluntad de esta organización. Mantenernos al tanto, nosotros todo lo que ustedes hagan lo vamos a compartir en nuestras redes, desde ya asumimos este compromiso y obviamente poner el cuerpo, porque también yo creo que ahí se definen las cosas, ¿no? Con el pueblo en la calle, esto es así, porque vos podés publicar mucho, podés hacer mucha publicidad, pero hay que poner el físico, el pecho, y para eso estamos, somos patriotas, así que nada, contás con todo nuestro apoyo, vos y todos los compañeros, ¿no? Así que los agradecidos somos nosotros. Espero volver a tener un contacto amable, poder volver a conversar como lo hicimos hoy y que sea, digamos, más pronto que tarde, viejo. Así que muchísimas gracias. Dale, mucho gusto y bueno, gracias hermano, gracias a todos y un saludo enorme. Un saludo enorme, muchísimas gracias. Fuerza y no bajen los brazos. Para nada, Marco, un abrazo grande. Chao. Bueno, ya para ir despidiéndonos, querido Lucas, ahí tenemos el temita de fondo. El operador nos indica, bueno muchachos, están pasados en 5 minutos, por favor. Sí, No, realmente hay Lucas, que no sé sacarla cómo de hizo vos, circulación pero fue ya. impresionante, Cada vez, cada compañero nos está dando una cátedra terrible. terrible. Entre lo de Palestina, La otra vez con esto, Hassan, ahora con el compañero Ángel. realmente da gusto y les agradecemos a ustedes del otro lado por prestarnos ese rato de atención. Estamos muy agradecidos y tienen nuestro número, como también tienen el fanpage también de MonuRep para comunicarse, para charlar algún tema. Estamos para oírlo. Siempre con ustedes y firme con el pueblo. Vamos todavía. Bueno, Luquitas, hasta la semana que viene a todos. Nos vemos hasta el martes a las 20 horas. Esto ha sido MonuRep en la radio. Buenas noches a todos. Chao.